amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más. Y en esta ocasión estamos con una invitada de lujo. Ustedes ya la conocen porque ha estado en este espacio, pero si no, anda entre Hispan TV, Telesur, Dieguel y un montón de medios más. Es un honor para nosotros recibir nuevamente a la investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto. ¿Cómo estás? Hola Dani, W, qué gusto estar en tu espacio y qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos y todas quienes te escuchan. Me encanta estar aquí porque me siento como más relajada que en esos espacios tan formales en los que siempre me toca estar. Y bueno, y Bueno, me además encanta. siempre con mucha admiración por tu trabajo y mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. El honor es todo nuestro y sobre todo hoy porque nos vas a ayudar a conocer un poco más, interiorizar un poco más en lo que está ocurriendo en estos momentos. Vos sos una intelectual que no se queda en la cuestión abstracta de las cosas y en esos contextos, sino que nos das el contexto histórico, pero también sabes aplicarlo a la vida cotidiana y sobre todo a lo que tenemos que comprender aquellos que estamos lejos geográficamente de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Colombia y me gustaría arrancar preguntándote qué análisis haces de esas imágenes impactantes que vimos, por ejemplo, en Chile, de cómo en un barrio venezolano se metió una horda de gente a prender fuego todas las pertenencias de la gente que ahí vivía. Quizás no tan grave y no tan fuerte a nivel gráfico, pero se ven episodios como estos en varios países. ¿A qué pensás que se debe esta furia, esta bronca, esta espiral de xenofobia en contra de los venezolanos? Bueno, eso tiene raíces muy profundas en el mismo sistema capitalista. Acuérdate que el capitalismo juega a pauperizar a la clase obrera y la xenofobia es una de las herramientas para ponernos pobres contra pobres a pelear por las migajas que nos lanza el capitalismo y a pelearnos por venderles nuestra fuerza de trabajo al barato precio que están dispuestos y dispuestas los capitalistas a pagar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la xenofobia está también promovida culturalmente desde las clases dominantes. Fíjate que en estos días que se ha denunciado tanto la xenofobia en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez utilizó un término muy pertinente, que es el término aporofobia. Es como esa fobia a la gente pobre, ¿no? En realidad lo que pasa es que la xenofobia está cruzada, transversalizada por la idea de clase. Y además, por supuesto, por el machismo, por el racismo y otros elementos de discriminación que ahí se mezclan. Pero ya lo sabemos, no es lo mismo, no es el mismo trato que le dan los gobiernos de derecha, por ejemplo, a quienes migran a sus países siendo representantes de una supuesta oposición, perteneciendo a la burguesía venezolana y siendo cómplices del robo a los recursos venezolanos, que el trato que se le da al venezolano o a la venezolana que llega a pie por las fronteras con pocos enseres y que lo único que tiene para vender en el mercado es su fuerza de trabajo. Así que Entonces, lo que nos decís es que está incompleta la definición. No es que quemaron las pertenencias de un barrio de venezolanos, sino de un barrio de venezolanos pobres. exactamente, pues sí, exactamente ese es el punto. Porque ni siquiera era un barrio, era como un asentamiento, ¿no? Un grupo de colocadas en un lugar y además, Dani, como suele pasar con casi todas las formas de discriminación violentas, como la xenofobia, precisamente en Chile, esa xenofobia ha estado promovida por los sectores del pinochetismo. Y aunque es paradójico, ha sido hijo de migrantes el que ha promovido esa xenofobia. Cuando uno dice migrante, realmente piensa en una persona pobre, de Colombia, Bolivia, desde Perú, atravesando el desierto, y no piensa, por ejemplo, en el grupo de nazis que llegaron a Chile después de la Segunda Posguerra, ahí donde llegó la familia de José Antonio Cast, que es precisamente uno de los promotores de los y ojo, también colombianos y por supuesto haitianos en Chile.
Así que ahí juegan muchas cosas, incluyendo la herencia pinochetista y el nazismo en el caso específico de Chile, porque es muy coherente que hacer. ¿Y cómo se explica esta situación, que no solamente es cuestión de Chile, sino que ha pasado en la mayoría de los países, de que por un lado el discurso, y sobre todo en esa época donde el Grupo de Lima estaba en auge, de decir, abrimos las puertas para los venezolanos que quieran entrar a nuestro país, acá los vamos a refugiar, escápense de la dictadura, bla, 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 y una vez que entran reciben todo el maltrato posible? Precisamente, porque esa migración venezolana ha pasado por muchas cosas. Primero ha sido una gran herramienta política de parte de quienes adversan la revolución bolivariana, por supuesto en este caso por el imperio capitalista que dirige los Estados Unidos, pero también por todos los países subordinados a los Estados Unidos que han adoptado primero la política de promover y convocar, como tú señalas, esa migración, ¿no? O sea, Venezuela está horrible, vénganse para nuestro país. Y luego promoviendo la xenofobia después de que ellos mismos y ellas mismas, esos líderes de la derecha, han estado solicitando la migración. Pero esa migración les ha servido para muchas cosas. Una de ellas es para, obviamente, hablar de lo supuestamente mal que está Venezuela por culpa del comunismo y de tantos otros discursos macartistas y ridículos que lanzan desde los Estados Unidos. Y la otra es para robar a nombre de la migración. Recordemos que casi todos esos negocios, y creo que lo conversamos la última vez que hablamos, casi todos esos negocios de fundaciones, de ayudas humanitarias, etcétera, terminan siendo eso, negocios, herramientas para evadir impuestos, para el más flagrante robo, pero también para el lavado de capitales. Entonces, se han hecho en torno a la migración venezolana unas ruedas de negocios que ellos llaman como reunión de países donantes o algo así, que han terminado por aportar cifras increíbles. Yo tengo que revisar aquí la cifra, pero estamos hablando que para este año, si mal no recuerdo, pidió la misma Organización de las Naciones Unidas 1.400.000, a ver, 1.400.000 dólares. A ver, es que estas cifras a veces son tan groseras que uno tarda, uno le cuesta creer. Eso para supuestamente asistir a los migrantes. 1.440 1.440 millones de dólares. Perdona. Ahí está. Así sí. 1.400 millones de dólares solamente para atender la migración venezolana. ¿Ok? No estamos Supuestamente para hablando. ayudar a las familias que migraron. Exactamente. ¿Y cuánto de ese dinero vos pensás que le llega a las familias? Pues a juzgar por los enseres que les quemaron, por las viviendas lujosas que les quemaron, que eran simples carpas, por los coches usados de los bebés, ¿verdad? Pues yo me atrevo a decir que nada de ese dinero ha terminado en manos de la humilde migración venezolana. Tal vez haya terminado en manos de algunos sectores de la migración venezolana de derecha. Ahí puede haber llegado algo, pero la mayoría, Dani, ha quedado en manos de los gobiernos de esos países subalternos, de las ONG, casi todas además financiadas por la USAID, y también en manos de organismos multilaterales. Y otras han quedado en manos de los bancos porque muchos países, según incluso en estos días lo comentó el propio Iván Duque, muchos países dicen voy a donar 300 millones de dólares y luego no llegan nunca. Pero te aseguro que esa salida de ese dinero en algún lugar de ese país se dispone. Por eso es que yo creo que los pueblos de esos países donantes también deberían pedir una revisión de cuentas, porque ahí hay muchos recursos que nadie sabe, no hay rendición de cuentas de esos recursos, nadie sabe quién los administra y cómo los administra. Lo único que esta colombo venezolana les puede decir, y tú que también vives en nuestro continente americano y habrás visto migrantes venezolanos, es que no están en las manos de los migrantes y de las migrantes venezolanas porque están
pasando muchísimo trabajo, y cuando, por ejemplo, quieren regresar a Venezuela, tiene que ser el gobierno venezolano el que habilita el plan Vuelta a la Patria, el que ponga los aviones, el que ponga toda la logística para trasladarlo, porque no hay recursos, nadie, ninguna ONG ni ningún gobierno, bueno, salvo por supuesto los gobiernos amigos o al menos no subordinados a los Estados Unidos, pero ningún otro gobierno ayuda con la logística. Entonces, no han puesto dinero para nada. El dinero es una incógnita, lo único que sabemos es que es mucho. Así que bueno, ahí a esa gente le ha sido muy útil la migración venezolana. La xenofobia, ¿para qué les ha servido? Para profundizar la división entre nuestros países. Es increíble cómo esta xenofobia que pone pobres contra pobres acaba de poner también latinoamericanos contra latinoamericanos. Y en el caso de la migración venezolana hay que decir que además es particularmente Suramérica, el continente que han estado dividiendo con ese discurso xenofóbico tan terrible y tan vergonzoso realmente. María Fernanda, quiero preguntarte también por algo que ha conmovido a muchísima gente en todo el continente. Lo más probable es que a la mayoría nos haya llegado información incompleta o retaseada, pero nos referimos a estos dos niñitos que fueron asesinados en Colombia. Eh, Generalmente en redes sociales, por ejemplo, se viralizó con una imagen de los niños y un texto del que se desprende básicamente qué es lo que ocurrió, pero me gustaría vos que tenés la información completa que nos puedas contar, porque estos nenes fueron asesinados en Colombia, pero al final eran venezolanos. ¿Qué es esto de que se pueden asesinar dos niñitos en pleno siglo XXI en un país latinoamericano? Y no genera, si bien, a ver, nos indignamos nosotros, pero uno en los grandes medios no vio reflejado. Imagínate que esto hubiera ocurrido, no sé, en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar así muy céntrico donde hubiera mucho turismo. Sabemos que las noticias impactan según quién, según dónde. ¿Podés contarnos un poco más? Sí, o en Alemania, por ejemplo, también habría sido diferente. Bueno, mira, hace un tiempo yo escribí un artículo que te envié, que lo escribí con mucho dolor. De hecho, no sé si, fíjate que durante el paro nacional en Colombia y la brutal represión, las masacres que se cometieron en las calles de Colombia, yo estuve un buen tiempo sin escribir, porque obviamente soy una trabajadora intelectual, como tú lo mencionas, pero yo soy, por sobre todo, una militante que escribe. Entonces, a mí el dolor y la rabia que me produjo toda la represión que se estaba dando en Colombia y todo lo que tuve que hacer moviendo por las redes, buscando redes de solidaridad para apoyar a todo mi pueblo en la medida de lo posible desde esta distancia, pues, me impidió sentarme a escribir, enfriarme, porque siempre requiere un poco de ejercicio de poder poner en orden las ideas. Pero cuando pude hacerlo, escribí un artículo que se llama Juvenicidio de clase en Colombia. Y esa es una realidad, y tú lo sabes bien, Dani, porque hemos compartido impresiones, información, sentimientos al respecto de lo que pasa en Colombia. En Colombia hay un genocidio de clase, obviamente, un genocidio que ejecuta la oligarquía contra el pueblo. Dentro de ese genocidio hay particularmente un etnocidio contra las comunidades indígenas y negras de Colombia, pero también hay ahora en particular un juvenicidio de clase. El 95% de las personas asesinadas durante el paro nacional eran menores de 30 años. Entonces, eso ya nos habla de que lo que se está asesinando sistemáticamente es la gente joven. En los últimos meses, además, es decir, aunque en Colombia siempre se ha asesinado a la juventud y siempre se ha asesinado a la infancia, cuando hablamos de un juvenicidio o de esto que voy a hablar ahora, que es un infanticidio, hablamos de un exterminio sistemático y con un objetivo político definido. Hace ya varios meses que el Estado, bueno, hace ya varios años, pero en particular este año hemos visto varias expresiones de infanticidio de parte del Estado colombiano.
que no solamente asesina niños, sino que además defiende su derecho a asesinarlos. Te doy un ejemplo. Se han bombardeado 2 campamentos guerrilleros, uno de la FARC, de las disidencias de la FARC el año pasado, uno del ELN este año, donde había adolescentes y niños. Y en ambos casos, el gobierno ha dicho que si estaban alzados en armas, eran máquinas de guerra y tenía el Estado tanto derecho a asesinarlos como cualquier otro guerrillero o guerrillera. Esto ha dolido mucho y ha escandalizado sobre todo a los sectores que nos vinculamos a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y digo todo esto para decirte que tristemente no es extraño que se asesinen niños y niñas en Colombia, ni que se les viole, ni que se les torture, ni que se les desaparezca. Es terrible lo que nos estás contando, y antes de que vayas puntualmente a estos 2 niños, me gustaría consultarte porque diste una definición muy fuerte, no es que es un hecho aislado, no es que estamos hablando de una tragedia que ocurrió en un momento puntual, sino que decir que esto es sistemático. Y yo pienso, por ejemplo, en el marco del Plan Cóndor, donde se instauraron todas las dictaduras latinoamericanas con un claro objetivo, por un lado, de imponer el modelo económico neoliberal y, por otro lado, limpiar en la sociedad a todos aquellos que eran identificados como posibles factores de cambio, los que iban a luchar y se iban a resistir a ese modelo económico. Nosotros recordamos, por ejemplo, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos en la Argentina. Y nosotros pensamos en esta cifra, pensamos en lo que ocurrió y es aberrante. Pero en Colombia estaría pasando lo mismo, con cifras que no sé si son mucho mayores ahora, no hace 40 años. La última cifra de sumatoria de desaparición forzada en Colombia triplica el número total de desapariciones forzadas en las dictaduras del Cono Sur. Estamos hablando que la ONU dijo que en la última cifra que dio, creo que fue hasta el 2017, había alrededor de 112.000 personas que habían sido víctimas de desaparición forzada. Entonces, claro, sin quitarle importancia a las desapariciones forzadas en el Cono Sur, porque además tuvieron unas características muy particulares, muy concentradas en el tiempo, ¿verdad? Fueron en muy corto tiempo, fueron muy crueles, fueron dirigidas directamente contra revolucionarios, revolucionarias o gente que simplemente defendía incluso la democracia, pero sin querer subestimar eso que es tan doloroso para todos y para todas. Realmente lo que sucede en Colombia es el genocidio más grande que se está ejecutando en nuestra América en este momento. Eso no tiene pero además que la comparación no es una cuestión para medir la gravedad, sino la urgencia. No estamos hablando de algo que ocurrió, que tenemos que reparar, que tenemos que sanar, es algo que tenemos que detener porque ocurre ahora. Muy importante eso, Dani, eso que dices, ciertamente. Eso ahí está la raíz del asunto. No es solamente verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sino que es que se detenga el genocidio en Colombia, que se detenga el etnocidio en Colombia y, por cierto, también en Chile, por supuesto, el etnocidio contra el pueblo mapuche, que se detenga el juvenicidio de clase en Colombia y que se detenga el infanticidio en Colombia. O sea, estamos hablando de un país donde entre militares estadounidenses y contratistas militares privados, hasta el 2016, cifras, solo hasta el 2016, solo de las instalaciones militares cercanas a la capital, se contabilizan 50 niñas que fueron víctimas de abuso sexual por militares y contratistas privados estadounidenses, que además esos abusos sexuales fueron grabados y comercializados en los Estados Unidos como material de pornografía infantil. Entonces, un Estado que llega a esa desprotección, porque además gracias a los convenios que firmó Uribe con los Estados Unidos no se le puede juzgar a ninguno de esos sádicos en Colombia, tiene que juzgarlo la justicia estadounidense si es que le parece bien hecho. Entonces, un Estado que tiene lo que está diciendo es aberrante. Vos me estás planteando que en Colombia se vive una situación prácticamente igual que la Nicaragua previa a Sandino,
donde iban los Marines y violaban, ultrajaban, mataban, torturaban y sometían con zona liberada, digamos, con carta abierta para hacer lo que quieren. Lo que pasa es que eso sucede en varias partes del mundo, o sea, donde quiera que entran los militares estadounidenses y sus contratistas, el abuso sexual es una constante. Por eso el profesor Renan Vega Cantor habla incluso de un imperialismo sexual. Tú ves los abusos sexuales en Irak, en Afganistán, eran, bueno, han sido una constante, ¿no? En los mismos territorios de Siria que han tomado, en el que tomaron en algún momento de los Estados Unidos y sus fuerzas aliadas. Son una constante, lo vimos incluso en la Haití ocupada, ¿no? Por los Estados Unidos y los supuestos cascos azules. Es una constante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Colombia es territorialmente muy grande y este tipo de cosas suelen pasar más en las zonas rurales que en las ciudades, y por eso es que el paro nacional y la represión que ahí se dio fue también dolorosamente importante para que mucha gente que desde Colombia a veces cree que estas cosas no pasan, que es mentira que la policía dispara a quemarropa, que es mentira que el ESMAD viola a las mujeres que detiene, etcétera, pues ya lo vio en plena ciudad y empezó a darse cuenta de que no era mentira, que Colombia sigue siendo un país en guerra y que resolver el conflicto político, social y armado es todavía una urgencia, porque hay gente que no lo sabe, pero además de eso, además de lo que te digo de que esto sucede habitualmente en las zonas rurales, además de eso, hay en Colombia, en todo el planeta, pero en Colombia en particular te puedo decir que hay una mafia que maneja los medios de comunicación, entre comillas, las corporaciones mediáticas. Las corporaciones mediáticas en Colombia pertenecen básicamente a 4 grupos económicos, 4 familias, en realidad básicamente lo más importante es pertenecen a 3, y ellos, por más que tengan algunas pequeñas diferencias en sus líneas editoriales, en algo que todos coinciden, es en ocultar la realidad, la dimensión de la guerra en Colombia y, por supuesto, en evitar cualquier crítica hacia los Estados Unidos y la ocupación militar que ha hecho los Estados Unidos de Colombia. Disculpa la pregunta y te lo pregunto en plan a los análisis sociológicos que haces. ¿Vos considerás que ¿Eso fue un halago? Análisis sociológico, no Sí, sé, por pero bueno, supuesto. no sé. No, ¿es ofensivo? No, disculpa. No, para No, nada. mentira, estoy bromeando. Te lo pregunto porque se suele justificar este tipo de aberraciones, sobre todo de los ataques sexuales que provocan los soldados, a una cuestión de lejanía del hogar o de cuestión, le quieren ponerte una justificación fisiológica, pero vos lo que nos estás planteando es que es sistemático y hasta planificado. O sea, es parte de ocupar un territorio, ultrajar a las personas que están ahí. Siempre ha sido, el abuso sexual siempre ha sido una herramienta de dominación. Recordemos que incluso cuando existía la esclavitud en nuestra América, por ejemplo, era un hábito violar incluso a los hombres negros que eran rebeldes. Se violó a Gaddafi cuando se le detuvo, por lo que nos enteramos, al menos por lo que nos enteramos por las redes sociales. O sea, se violó hombres en Abu Ghraib, por ejemplo, por lo que luego supimos también por las redes. O sea, siempre el abuso sexual ha sido por sobre todo un ejercicio de poder, ¿no? Por lo tanto, es muy cuando hay un ejército colonizador o imperial, pues como los Estados Unidos, la OTAN en general y sus fuerzas de ocupación, recurrir a este tipo de crímenes, ¿no? Ahora, además hay que recordar que los militares estadounidenses y las contratistas militares privadas son también manipulados con muchas drogas, según ellos mismos a veces lo filtran o lo dicen, y tienen un racismo muy, muy grande, muy absoluto, una idea de un destino manifiesto que los hace superiores al resto de la humanidad y por lo tanto se sienten con derecho de ejercer su brutalidad
sobre cualquiera de los pobladores y las pobladoras, pero además ese discurso de la lejanía del hogar, pues es muy ridículo, porque seguramente si es por la lejanía del hogar podrían buscar el amor de una mujer que los quisiera, que seguramente la podrían encontrar si la buscaran, podrían buscar el afecto de la amistad de la población alrededor de su, pero no es No, eso. claro, pero habrás escuchado justificaciones de este tipo. Claro, claro que las he escuchado muchísimo, por supuesto. La escuchamos, por ejemplo, nada más recuerdo cuando se denuncia, por ejemplo, cómo se ha obligado a la prostitución forzada nada más a las mujeres en Japón, por decir algo, ¿no? Donde quiera que ha llegado los Estados Unidos, ha creído que las mujeres de ese territorio están destinadas también a satisfacer sus apetitos sexuales, porque también, como te digo, hay una gran, una característica de machismo, pero también de racismo en ellos que los hace sentir superiores a nosotros y nosotras. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron a nuestro continente? Violar a diestra y siniestra. Sí, ¿no? Aquí no hubo miles de malinches que se enamoraron de colonizadores, hicieron el amor y tuvieron hijos. O sea, esa historia ya hace muchos años que bueno, no sé qué decirte, porque realmente parece que en España y en algunos sectores de nuestra América hay idiotas que ahora pretenden decir que esto fue el encuentro de dos mundos amorosos y lleno de intercambio cultural, etcétera, ¿no? Pero esa fue la realidad. Colonización y neocolonización incluyen siempre, o por lo menos hasta donde esta humilde servidora conoce y recuerda, abuso sexual sobre la población. Y por supuesto, por sobre todo, sobre la más desprotegida, que en este caso son los niños y las niñas. Vamos al tema puntual. Mafi, ¿qué ocurrió con estos dos niños que nos terminamos enterando que eran venezolanos? Bueno, mira, yo precisamente escribí hace unos días un artículo que tú leíste, que es el Catatumbo en disputa. El río Catatumbo y toda la región, las cuencas hidrográficas, digamos, que tiene ese río, es un río binacional. Recordemos que Colombia y Venezuela tienen 2.219 kilómetros de frontera, es bastante frontera, ¿no? Pero además es una frontera que es muy viva, es decir, no es la cordillera de los Andes, pues que es difícil atravesarla, ¿no? Es una frontera, salvo el territorio amazónico, el resto es muy fácil cruzarlo de un lado al otro, ¿no? Incluso puedes en algunos lugares, Daniel, cruzarlo y no darte cuenta que lo cruzaste. Por ejemplo, en el mismo territorio Guayú, que es un solo pueblo binacional, que ellos se asumen como nación, prácticamente no, ni saben de qué lado de la frontera nacieron ni les importa, pues es muy difícil de ver. Pero también hay otros lugares en la propia sierra de Perijá, que es otra zona fronteriza, que es difícil de ver dónde está la frontera porque no hay un hito que lo marca, ¿no? El río Catatumbo nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo. Esto quiere decir que gran parte la mayor parte de su cuenca está en Colombia y la menor parte está en Venezuela, pero como es un río muy fácil de navegar, es un río que siempre fue un canal de comunicación entre Colombia y Venezuela, incluso antes de que fuéramos Colombia y Venezuela. Estoy hablando de cuando Bogotá era centro de la colonia española, por ejemplo. Entonces, en esa región del Catatumbo, que es fronteriza, que es tan binacional, existe un municipio que es el municipio que está pegado a la frontera con Venezuela, el municipio que tiene frontera con Venezuela, que es Tibú. Y es allí en Tibú donde son asesinados estos niños. El Catatumbo colombiano está mucho más poblado que el Catatumbo venezolano, y en ese Catatumbo se han venido enclavando las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos, tanto militares regulares como las contratistas militares privadas.
y recientemente se creó precisamente un comando unificado que reúne alrededor de 14.000 efectivos colombianos, cuyo énfasis, dicho por su propio comandante, va a ser tomar el control en ese Catatumbo. Y el año pasado llegó una brigada, que tal vez lo recordarás, proveniente de Afganistán, a Colombia, y se instaló una parte de ella precisamente ahí en Tibú, donde está enclavada la presencia estadounidense en Colombia, o es uno de los enclaves, y que es la Fuerza de Tarea Vulcano. Entonces, hay un hervidero ahí en Catatumbo, porque Catatumbo tiene mucha importancia por muchas cosas: minera energética, biodiversidad, potencial comercial, producción, en este caso petrolera, pues minero energética que te mencionaba, pero además tiene una importancia geoestratégica, y es que es un canal de entrada a esta amenaza inusual y extraordinaria que es la revolución bolivariana, y particularmente el lago de Maracaibo, que es un puerto geoestratégico para sacar mercancías hacia la Florida y hacia Europa. Un puerto también ubicado con relación a Colombia, como no lo tiene la propia Colombia en el Caribe, y es un puerto del cual el narcotráfico, que tiene epicentro en Colombia, lamentablemente, sabemos que hay dos enclaves principales en este momento en nuestra América, Colombia y México. Ese narcotráfico tiene muchos años tratando de apoderarse de la salida al lago de Maracaibo. Todo eso se concentra en el Catatumbo, y en el Catatumbo hay mucha O sea, organización popular. lo que nos decís es que el asesinato de estos dos niñitos tiene todo un trasfondo geopolítico. Exacto, porque además también llegaron recientemente al Catatumbo, a finales del año pasado, 400 paramilitares que llegaron para reforzar precisamente las tareas de militarización en el Catatumbo, la lucha contra la guerrilla en el Catatumbo y la lucha contra la organización popular en el Catatumbo. Y cuando llegan los paramilitares a una comunidad, y esto lo describo con más detalle en un manual que alguna vez también te mandé y conversamos, que es el manual para enfrentar la invasión paramilitar desde nuestra comunidad. Cuando llegan los paramilitares a un territorio, lo primero que hacen es decir, bueno, nosotros aquí les vamos a garantizar la seguridad, vamos a hacer limpieza social y nos encargamos de cada ladroncito que aquí aparezca, cualquiera que infrinja una ley, nosotros vamos a ejercer el control territorial. ¿Qué pasó aquí? Esos comerciantes muy mal acostumbrados a prácticas fascistas, porque fíjate que los comerciantes quieren eludir su responsabilidad. Pero dime tú, Dani, como adulto, que tú ves un niño que está robando en lo que es una ferretería, o sea, ni siquiera es una tienda de artículos de lujo. Según se dice, al parecer estaban tratando de robar a los niños, era un pantalón para trabajar o unas botas de trabajo, algo de esto es lo que se presume que podía estar tratando de sacar el niño. Los detienen, les amarran las manos con tirro, de eso lo pueden ver en las imágenes que corren en las redes, y los exponen a todo el escarnio público. Vienen todos los comerciantes del alrededor y el tipo que los detiene dice, tómenle fotos para que los identifiquen. Estamos hablando de un niño de 12 años. ¿A quién se le ocurre amarrarle las manos a un niño de 12 años? ¿A quién se le ocurre someterlo al escarnio público por un delito tonto? Cuando no se puede decir en un medio de comunicación que Guaidó es corrupto porque de pronto va y te denuncia, ¿verdad? Pero no puede, tú dices que Macri es un ladrón y capaz y te sale una denuncia. Pero agarra a un niño de 12 años y lo puedes. No, eso es una mentalidad terrible, terrible que se ha instalado en los sectores del comercio relacionados con el paramilitarismo. Arman ese escándalo, evidentemente llegan los grupos paramilitares en ese lugar, se llevan a los niños y los fusilan, los asesinan. Entonces, eso es simplemente una muestra de algo que es tristemente habitual en medio de la guerra en Colombia, cuando los grupos paramilitares, que en realidad se llaman paramilitares porque son paramilitares y parapoliciales, ellos ejercen esas tareas, ¿ya? Llegan a... Te hago una pausa ahí. ¿Nos podrías Por favor. contar? Todos tenemos un
Todos tenemos una idea, un concepto vago de lo que es un paramilitar, pero ¿nos darías una definición más profunda, más concreta? ¿Cómo se recluta un paramilitar? ¿Cuándo pasa una persona a decir, bueno, yo soy un paramilitar? ¿Tiene algún rango oficial? ¿Es algo más clandestino e informal? Lo que pasa es que el paramilitarismo es un fenómeno, no es una simple organización. Entonces, ese fenómeno paramilitar fue creado por los Estados Unidos y la Escuela de las Américas como una herramienta para que sus propias fuerzas y las fuerzas de sus aliados pudiesen realizar acciones militares sin tener que pagar el costo político que ellas pudieran implicar. Esto es, no detenerse en tonterías para ellos, ¿no? Como respetar los derechos humanos, ¿ya? Esto es poder romper cualquier regla sin que hubiera modo de identificar allí el brazo de sus fuerzas imperialistas o de las fuerzas de los gobiernos aliados. Y esta práctica paramilitar entonces fue reclutando o digamos se fue formando ya físicamente entre militares y policías que en algún momento tienen un uniforme y en otro momento se lo quitan para realizar acciones paramilitares, ¿ya? Muchos de los cuales incluso han llegado a comandar fuerzas paramilitares, o que ni siquiera se lo quitan porque no actúan, pero escriben la carpeta con la lista de los nombres de las personas que hay que matar y van donde los paramilitares y se las entregan, ¿ya? O sea, son fuerzas paralelas a las fuerzas militares, en este caso colombianas, y bueno, y ahí entran las fuerzas policiales, porque sabes que en Colombia la policía también es parte de esa fuerza pública que está militarizada. Y ¿Tienen, también, tienen escalafón, salario, página de Facebook, una página web? ¿Cuán formal o informal es en ese sentido? no, mira, los grupos paramilitares son muchísimos, muchísimos. Y como te digo, hay algunos que no son grupos, porque algunos incluso son simplemente militares que en algún momento se quitan su uniforme, pero con sus mismas armas realizan acciones paramilitares. Además, si algo ha jugado los Estados Unidos a partir de los 80 y de los 90 es a mezclar la fuerza de ocupación y la defensa de los intereses de los gobiernos subordinados con el narcotráfico. Entonces allí entra otro actor a complejizar. Entonces hay ejércitos paramilitares que son creados para defender grupos de narcotraficantes que mantienen su relación activa con fuerzas militares y con fuerzas, digamos, políticas también. Por eso se habla de paraeconomía, parapolítica, muy popular en Colombia, lamentablemente el término. En los años 80 y 90 y principios del 2000 era un poco más sencillo ubicar grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, que dirige a Carlos Castaño, que por cierto recibió entrenamiento directo para su formación de militares israelíes. Y entonces era como más sencillo porque ellos eran hegemónicos, ¿no? Había otros grupos paramilitares, pero la Autodefensas Unidas de Colombia era la dominante. Luego se asesina, presuntamente, dicen, no nos consta, que se asesina a Castaño y emergen un montón de grupos paramilitares que luego Uribe agarra y les hace un disque proceso de movilización que es más de un proceso de legalización y de ¿cómo se llama? Sí, de legalización de sus capitales y todo eso. Y entonces desaparecieron prácticamente los nombres tradicionales de los grupos paramilitares y ahora hay montones de grupos paramilitares en Colombia. Así, haciendo memoria, podría haber unos 15 nombres de grupos paramilitares. Además, Bueno, es que justamente te pregunto esto porque cuando fue el paro nacional y la represión, de pronto venían las hordas de energúmenos a comentar y ponían, no sé, gloria al grupito tal que mató a los comunistas, pero tienen como una referencia, un nombre, incluso espacios en las redes sociales que no dice, qué sé yo, órgano oficial del paramilitarismo, pero
tienen un nombrecito y son como un grupo de Facebook donde se junta gente que es de derecha. Pero ves que organizan, que dicen vamos a tal lugar, parecería como que tiene una organicidad que incluso es pública, un poquito solapada, pero a buen entendedor no hace falta que tenga el sello oficial. Claro, porque sabes que hay algo que la izquierda colombiana no ha podido lograr y que la logró la izquierda venezolana porque aquí emergió Chávez y es la unidad, ¿ya? Nosotros no tenemos un gran líder como izquierda colombiana vivo, existió Gaitán, Camilo, tantos otros han existido que han logrado movilizar en su momento al pueblo colombiano, pero Bueno, no sí lo tenemos en este estuvieron, los momento eso, mataron. pero él, ¿ah? Lo mataron, claro, pero no lo tenemos Sí lo vivo ahora. estuvieron, los mataron, claro. Entonces la izquierda colombiana es muy dividida, pero la derecha, particularmente la derecha vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo, tiene un gran líder nacional que los unifica, que tiene páginas web, que tiene cuentas, que habla, que viaja al exterior, que tiene muchos minutos en la pantalla y apostemos a que sabes de quién estoy hablando. Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el uribismo se ha convertido en el legitimador principal de esas acciones paramilitares, por ejemplo, las que ocurrieron en el paro nacional. O sea, ¿cómo tú, si eres parte de un Estado, puedes decir, por ejemplo, que justifica que los comerciantes saquen sus armas y se defiendan de quien se vaya a meter a su tienda? Entonces tú estás asumiendo que tu Estado no funciona, que tú eres incapaz de protegerlo, ¿ya? Simplemente ellos promueven el paramilitarismo, promueven la guerra, promueven la violencia, y ese liderazgo de Uribe Vélez, de esos sectores de la política vinculados al paramilitarismo y a la violencia, pues les ha permitido nuclearse y pseudo legalizarse. Recordemos que es precisamente con Uribe y con el uribismo que, según las mismas declaraciones, se me va olvidando ahorita el nombre de este líder, de Mancuso, que está preso en los Estados Unidos. Él dijo, nosotros llegamos a tener tanto poder como Autodefensa Unida de Colombia que hasta pusimos presidente. Eso lo dijo Mancuso. Entonces, eso es lo que ha pasado, que se ha logrado penetrar tanto el Estado colombiano, que es por eso que decimos que en Colombia hay un narcoestado que sustenta el paramilitarismo y que se nutre del narcotráfico, porque ya es muy difícil saber dónde está el límite entre el narcotráfico, el paramilitarismo y los espacios de la derecha en el poder. Bueno, durante el paro nacional incluso lo vimos a Álvaro Uribe Vélez dando instrucciones de lo que había que hacer públicamente por su cuenta de Twitter, algo que llama la atención, incluso dando órdenes fuera del territorio colombiano. Por ejemplo, cuando fueron las elecciones en Perú, lo veíamos a Uribe diciendo tenemos que hacer esto, el otro, prácticamente parecía, no sé, el presidente de la derecha a nivel continental. Sí, Pero porque aquí en Venezuela también tiene mucho le da público. órdenes a la derecha venezolana también, Álvaro Uribe. Claro, a María Corina, al mismo Leopoldo López lo recibió hace poco. Y tú le ves los ojitos como le brillan a Leopoldo López mirando al Uribe Vélez. Una Papi le cosa así. dice. Claro, eso es como cuando yo miro a Tilio Borón, así, que me brillan Claro. los. O Qué sea, distintos somos, ¿no? ¿ah? Le mandamos Increíble. un abrazo enorme a Tilio. Mafi, está circulando un documento público al que suscribís y suscriben una gran cantidad de compañeros y compañeras, firmado por venezolanos y colombianos que viven en el territorio venezolano, repudiando todo este, ¿cómo decirlo? No sé, este momento de xenofobia muy fuerte contra las comunidades venezolanas en distintos países, y me gustaría que nos puedas contar de qué se trata el documento, más allá de que la gente que lo quiera leer lo va a encontrar acá abajo en la descripción del video. Bueno, sí, este es un pronunciamiento que hemos escrito colombianos, colombianas, colombo-venezolanos y colombo-venezolanas que residimos en Venezuela. Es un documento en apoyo a la decisión del presidente Maduro de denunciar al Estado colombiano ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y también, bueno, ante la alta comisionada de los derechos humanos y otras instancias
donde el Estado venezolano ha decidido llevar al Estado colombiano y en particular a Iván Duque como representante del gobierno por la promoción de la xenofobia y del exterminio de venezolanos y venezolanas en Colombia. Esta decisión se toma un poco porque precisamente esta terrible noticia del asesinato de los niños en Tibú, digamos, encendió alarmas que hace mucho rato debíamos haber encendido, pero bueno, gente al menos las encendió. Y se recuperaron informes, por ejemplo, hay un informe de una organización de derechos humanos de Colombia que dice que entre el 2015 y el 2020 han sido asesinadas 1.933 personas de origen venezolano en Colombia. Y algunas de ellas, bien es cierto, habrán sido víctimas de violencia por razones no políticas, otras habrán tomado parte de alguna organización, no lo sabemos, pero lo cierto es que gran parte han sido asesinados o asesinadas únicamente por ser venezolanos o venezolanas. Yo misma el año pasado tuve que correr para ayudar a atender con los compañeros y compañeras de derechos humanos en Colombia a una familia de venezolanos que se había negado a irse del barrio, porque los grupos paramilitares que dominaban el barrio habían advertido que no querían venezolanos en ese barrio. Y como ellos llegaron y alquilaron una vivienda ahí, los paramilitares le dijeron que se tenían que ir y como no se fueron esa misma noche, pues les cayeron a tiros a la vivienda y se metieron a la casa con machetes. O sea, en esa situación tuvimos que movilizar compañeros y compañeras de derechos humanos para que fueran a salvarles la vida, que afortunadamente se les logró, por lo menos en ese momento, salvar la vida y ayudarlos a salir del barrio. Pero ¿cuál era su delito? Su único delito era haber nacido en Venezuela. Cuando eso no puede ser delito, la nacionalidad no puede ser un delito, ningún ser humano puede ser ilegal en otro país. Pero además hay un agravante y es que Colombia y Venezuela somos países bolivarianos, fuimos una sola patria hasta hace poco tiempo relativamente, hasta hace 2 siglos, un poco menos de 2 siglos incluso. Entonces no tiene ningún sentido a dónde han llegado los niveles de xenofobia que ha promovido la derecha, porque la promueve. Por un lado, siguen pidiendo dinero y ahí estuvo Anthony Blinken esta semana en Colombia diciéndole a Duque que van a hablar de migración, que le van a dar más recursos de la USAID para la migración, ¿ya? Venezolana. Y por el otro lado está Álvaro Uribe, está la casi difícil de nombrar porque además es tocaya mía, María Fernanda Cabal, o está la nefasta alcaldesa de Bogotá, Claudia López, emitiendo declaraciones profundamente xenofóbicas que lo que hacen es incitar a la gente a creer que quien tiene la culpa de que no consigan trabajo es la población migrante. Cuando quien tiene la culpa de que no consigan trabajo es precisamente la gente que tiene sometida a Colombia a la más brutal explotación y despojo, que son las grandes transnacionales y el gobierno colombiano y el Estado colombiano que se ha prestado para sostener ese orden que es solo favorable para unos pocos. Y recordemos que estamos hablando de uno de los países más desiguales del planeta Tierra, dicho así, no por María Fernanda Barreto ni la Internacional Comunista, sino por el Banco Mundial. María Fernanda, te quiero agradecer enormemente por estos minutos, por todo lo que nos has contado, y me gustaría despedirte recordándole a la gente que tienen el enorme artículo que has escrito para Misión Verdad, profundizando sobre todo el análisis geopolítico de lo que tiene que ver con el río Catatumbo, Catatumbo, se me viene a la mente la palabra catacumba, por eso Catatumbo, y toda la implicancia geopolítica que tiene. También les estamos dejando el comunicado de repudio, de rechazo a la xenofobia y en apoyo a esta iniciativa del gobierno venezolano para condenar estos crímenes sistemáticos. Y me gustaría despedirte con una pregunta que es un poco compleja. No nos vamos a meter en el asunto de los medios de comunicación, sabemos que es absolutamente desigual el poder de fuego que tienen las corporaciones y que podemos tener nosotros,
pero me gustaría sí alguna autocrítica, una autocrítica colectiva, que nos pueda decir, según tu punto de vista, ¿en qué pensás que estamos fallando los comunicadores que estamos de este lado? Los comunicadores que estamos en contra del imperialismo, los comunicadores que tenemos la voluntad de denunciar las barbaridades que ocurren en Colombia, y vemos que todavía, yo creo que es una cuestión incluso de construcción de discurso, nos cuesta definir a Colombia como lo que es, y en algún punto terminamos hablando de Colombia como un país normal, democrático, que tiene algunos problemas. Y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. O sea, lo de Colombia es aberrante. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando para que quede claro que esto es una barbaridad invivible ya para el pueblo colombiano? Lo que pasa, Dani, es que es muy difícil señalar a quienes hablan desde fuera de Colombia, de no comprenderla, porque a veces cuando uno habla con gente de Colombia, parece que tampoco se comprende. Se evita ver la complejidad de lo que sucede en Colombia. Se evita visibilizar la profundidad del conflicto político, social y armado en el que está sumergido Colombia, porque hay un gran miedo a ver la complejidad. Es el mismo miedo que diría Fromm que tenemos todos y todas en el fondo a la libertad. Entonces, cuando no vemos la realidad, a veces nos sentimos más falsamente seguros y más cómodos y más cómodas. Dentro de Colombia, gracias a las corporaciones mediáticas, gracias a unos falsos discursos de izquierda, porque la palabra izquierda en Colombia está muy devaluada, ¿ya? Prácticamente, si eres antiuribista, eres de izquierda en este momento. Entonces, a veces tú ves desde Colombia que llegan mensajes confusos que invisibilizan la profundidad del conflicto colombiano. Por ejemplo, es difícil ver gente como el profesor Renan Vega Cantor, que se atreve a decir que Colombia está militarmente ocupada por los Estados Unidos, ¿ya? Es difícil, es escaso. Y mientras eso sea así, pues ¿cómo puede uno juzgar a alguien que desde afuera de Colombia no consiga ver la complejidad de lo que ahí sucede si sus fuentes son la prensa alternativa colombiana? Y a veces incluso parece que si se acaba el uribismo, que es lo que muy probablemente va a pasar en los próximos tiempos, no solamente va a perder las elecciones, sino que va a ir desapareciendo como fenómeno político o por lo menos minimizándose. A veces pareciera que pensaran que si se acaba el uribismo, Colombia estaría en paz y todo sería, digamos, por lo menos cercano al paraíso que sueñan. Eso no es así. Eso no es así. En primer lugar, por ejemplo, mientras los Estados Unidos no respeta la soberanía de Colombia, mientras Colombia siga siendo militarmente ocupada por los Estados Unidos y siga siendo la enclave del narcotráfico que los Estados Unidos ha decidido que sea, no hay posibilidad de paz para Colombia. Entonces, está muy bueno lo que puntualizás. No me refiero a una crítica, sino a qué es lo que nos falta, dónde hay que mejorar. Y me interesa mucho esto que decís. Incluso desde la resistencia al uribismo se intenta naturalizar el sistema político colombiano. Sí, claro, correcto. Es así, incluso tú ves dentro de lo que se llama izquierda colombiana algunos sectores que están contra la revolución bolivariana y que le tienen pavor a la palabra socialismo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, yo sé que es muy complejo. Colombia es muy compleja, en todos los países son complejos, pero Colombia es muy compleja y lamentablemente a veces a los propios colombianos y colombianas nos cuesta mirarnos, nos cuesta vernos en esa complejidad. Por eso es que quien se interese en ver Colombia tiene que romper de muchas maneras el cerco mediático que hay sobre Colombia, sobre la realidad colombiana, informarse por muchas vías, sobre todo yo sugeriría informarse a través de los propios movimientos sociales que hay en Colombia, que son muchísimos, los movimientos sociales indígenas, negros, de las juventudes, de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres. Hay mucho movimiento social en Colombia que además se ha dado el ejercicio de la comunicación alternativa que vale la pena mirar y ver, ¿no? Y es desde ahí que se ¿Alguna recomendación?
Sí, claro, cómo no. Yo puedo recomendar, por ejemplo, el medio Colombia Informa, que es un medio muy bueno sobre Colombia. También les recomiendo que vean, sigan las declaraciones del senador Iván Cepeda, por ejemplo. También les puedo recomendar que vean, que sigan todos los canales que tiene el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica en las redes sociales para que estén bien informados, informadas. Incluso recientemente se creó una Asamblea Nacional Popular a raíz de lo del paro, que también tiene sus canales de información, y muchas organizaciones de mujeres, el CRIC, que agrupa a las comunidades indígenas del Cauca y que ha sido vanguardia en la lucha en los últimos tiempos, en Colombia, la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona. Todos estos y estas están, por las redes sociales, tienen sus canales, y es muy interesante poder verles y seguirles. María Fernanda, ha sido un gusto, como siempre. Para Te mí también. comprometo. Lástima lo te com- corto, siempre queda uno con... Yo algún día te voy a invitar yo a ti, que tú eres muy interesante y yo tengo que responderte preguntas, y más bien me quedo a veces con ganas de preguntarte cosas. No, no va a faltar oportunidad. Te comprometo a que conversemos, como siempre, en un tiempo para seguir al pendiente de estos temas. Sos una de las voces, me atrevo a decir, que mejor sabe contar lo que está ocurriendo en Colombia, que muchas veces llega como tan eh, matizado, suavizado, Y estandarizado lo que satisfactorio. ocurre, que es como, bueno, es un país con problemas. Y vos sos una de las personas que sabe definir realmente lo que está ocurriendo, que es aberrante, que es terrible. Así que agradecerte fuertemente por eso y nada, estamos en contacto. Bueno, Dani, muchísimas gracias a ti también por el espacio, y porque además a mis dos patrias matrias les has, eh, compuesto sendas canciones maravillosas a Venezuela y a Colombia, y ambas canciones para mí son himnos, así que, te agradezco siempre eso, porque además sé que nos has ayudado con tus canciones a romper ese brutal, cerco mediático sobre mis dos patrias madres. Bueno, vos sabés que, bueno, le contamos a la gente del otro lado que en la canción puntualmente para Colombia tuviste mucho que ver, nos estuviste dando una mano muy grande con mucha información, con mucha de tu historia personal, así que agradecerte porque quiero creer que un poco de tu esencia, de tu historia, de la historia de tu familia está un poquito en esa canción, así que es un orgullo. Se la dejamos por acá, en algún lado de la pantalla les van a aparecer tanto la canción para Colombia como para Venezuela, y acá abajo la nota de María Fernanda Barreto en Misión Verdad y el documento de los colombo venezolanos, venezolanos colombianos en Colombia, repudiando toda esta xenofobia que se está viendo y denunciando los crímenes del Estado colombiano contra los hermanos venezolanos. Será hasta la próxima, María Fernanda, será hasta la próxima con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao. Beso, Dani, gracias, chao.